Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora porque sabemos que Él es quien ha permitido, hermano, este medio, este tiempo de estudiar su palabra. Amén. Vamos a bendecir este tiempo y pedirle al Señor la sabiduría de lo alto para que sea depositado en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora, dándote las gracias, mi Dios, porque sabemos que tú has permitido, Espíritu Santo, poder compartir la palabra de Dios. Pero rogamos en esta hora que tú hables, Espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos comprender y discernir lo que el Señor quiere para nosotros. Que podamos ser transformados y renovados, hechos nuevos, hechos al plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Rey Eterno, porque sabemos que tú estás en cada uno de los hogares. Tú vas a hablar, Señor, toma el control. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo cada palabra, cada estudio, cada tiempo que nosotros apartamos y celebramos, Señor, a través de la palabra, de la enseñanza, de esa reprensión, de esa guianza, porque tú eres quien nos guías, que nos instruyes, tú eres ese maestro que vienes a enseñarnos. Y rogamos por esa sabiduría, rogamos, Señor, por ese discernimiento de poder diferenciar lo que es tuyo, Señor, para poder pesar todo aquello, Señor, que quiera venir y confundir a tu pueblo. En el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, con ese propósito, con ese deseo de aprender, de atraerte a nuestras vidas, de poder ser cada día imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú bendices a cada hermano que se toma el tiempo de escuchar, de leer tu palabra, Señor. Sé tú su fuerza, sé tú su luz, sé tú esa revelación preciosa a su vida y que pueda ser ese alimento espiritual consumido por nosotros y atesorado en nuestro corazón, para que después suba nuestra mente y nuestros labios proclamen tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hermanos, vamos a compartir la enseñanza del día de hoy, es caminar en la carne. Cuando nosotros estamos caminando en la carne, hermanos, es todo aquello que no le agrada al Señor. Y tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 en adelante, donde habla claro todo aquello que son las obras de la carne, todo lo que manifiesta la persona cuando está caminando en la carne. Amén. Yo encontraba que la palabra caminar es avanzar paso a paso, constantemente. Dice que es todos los días hasta llegar a la meta. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra meta es tener ese encuentro con Jesús. Esa promesa que Él ha dado, que va a volver por su iglesia, que va a volver por nosotros, va a volver por aquellos que van a dejar de caminar en la carne. Amén. Estas dos naturalezas que habla la palabra en Gálatas capítulo 5 es la naturaleza del Espíritu Santo y las obras de la carne.
Y dice que estas dos naturalezas, que uno es pecado y el otro es santidad, son contrarias, ¿verdad? Una a la otra. Por lo tanto, nos lleva a un conflicto, dice la palabra. Este conflicto es internamente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los campos de batalla del enemigo o de estos dos lados que internamente nosotros tenemos es una guerra de pensamiento, de sentimiento. Pero el Señor también nos da las herramientas, cómo podemos salir victoriosos de ello antes de que Él venga. Que nosotros tengamos esa perseverancia todos los días, manteniéndonos firmes. Pero antes de poder mantener y antes de saber qué es lo que debemos de vencer, debemos de conocer todo aquello que debemos desechar de nuestras vidas. Debemos de recordar todos los días todo aquello que al Señor no le agrada. Y este es una oportunidad de muchas que el Señor nos ha dado a través de prédicas, a través de profecía, a través de tantos siervos del Señor que han compartido esta misma palabra. Amén. Sabemos que las obras de la carne es el pecado. Y en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 20, permítanme. Amén. Al 26 dice la palabra: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor da este listado de todo aquello que es obras de la carne. Y es ese caminar en la carne. Una persona que está caminando en la carne va a tener ya sea todo el listado o empieza a manifestar alguno de estos que declara la palabra. Y entre este listado, hermanos, déjenme compartirle que hay una clasificación. Y la clasificación de pecados es el siguiente. Dice que hay pecados de impureza. El pecado de impureza está lo que es el adulterio. El adulterio puede ser de forma física y de forma mental, espiritual. El adulterio es todo aquello que involucra las relaciones sexuales ilícitas. Ilícitas es lo que no le agrada al Señor, no está aprobado por el Señor. ¿Por qué? Porque manifiesta alguna perversión o algo que es fuera de su esposa o del esposo. Ese es un adulterio. Aquí también podemos encontrar en la Biblia, en Levíticos capítulo 18, 20 y en Hebreos 13:4, donde dice que no te acostarás carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
También habla la palabra, declara que Dios juzgará a los fornicarios y adulterios. ¿Por qué? Porque no es agradable al Señor, no está aprobado por el Señor. También está lo que es el adulterio legalizado. En esta tierra estaríamos hablando. La clasificación surge porque muchos tienen recasamiento. Este es un tema de que muchos creen que al divorciarse, al separarse legalmente, tienen como ese derecho de volverse a casar. Y muchos hasta se han atrevido a decir que Dios les habló y que les ha autorizado que se pueden casar cuando el Señor no se puede contradecir. Lo que pasa es de que muchas veces la persona que los casa tal vez es de una edad avanzada o ya tiene 20, 30, 50 años en el Evangelio, o tal vez practica otra doctrina, pero la que no aprueba el Señor sería una herejía entonces. Y por eso permite ese casamiento. Pero el Señor lo declara que es pecado y de impureza el adulterio. Lo otro está en la fornicación. La fornicación también involucra lo que es las relaciones sexuales ilícitas, lo que no permite el Señor, pero es antes del matrimonio. Pasa, hermanos, que nosotros ya estamos en el pueblo de Dios, ya venimos a Cristo, pero antes de poder casarse, antes de haber venido a los pies del Señor, atravesaron ese pecado de fornicación, ese pecado de impureza. Entonces el Señor no le agrada esto. Todo lo que es fuera del matrimonio, todo lo que es contaminación física, el Señor lo aborrece, dice él. Esta impureza es todo acto de inmoralidad, de pensamientos, de deseos impuros, como la pornografía también, porque puede ser que sea novios o ahora la edad moderna que muchos están hablando, pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que el pecado se ha multiplicado, que ahora ya no quieren casarse, sino que solo se unen creyendo de que es la mejor opción, porque si funciona, se casan, y si no funcionan, cada quien por su lado. Pero ahí están viviendo un pecado que es la fornicación. No importa si ella, un joven o una señorita ya de edad madura, porque muchos creen que porque ya pasan de los 30 y no se han casado, pueden tener esa vida, ¿verdad? Pero no, el Señor nos manda a los hombres honrar a una mujer, a la doncella, dice la palabra. Y los hombres también tienen que honrarse con una esposa. También aquello que es la fornicación de mente, la perversidad, es lo que es la pornografía, lo que es todo aquello que involucra la sexualidad. La lascivia. La lascivia es también parte de la lujuria. Es una lujuria incontrolable. Imagínense, es terrible caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque si se habla de pornografía, hay muchos testimonios, hermanos, de que ya no pueden dejar. ¿Por qué? Porque ya el enemigo, las ataduras ya han sido una tras otra, que tienen ese descontrol, ya no lo pueden controlar, sino que el pecado los controla. El espíritu impuro, ¿verdad? El demonio los controla. ¿Por qué? Porque no quiere que estén delante del Señor, en la presencia del Señor, santificándose cada día para el Señor. Entonces son todas estas
manifestaciones que alguien puede estar caminando en la carne. Usted puede decirme, no, yo no tengo ese pecado, ¿verdad? A Dios gracias, no. Pero esperemos todo listado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Lo otro es la clasificación, es el pecado de la idolatría. Y el pecado de la idolatría es tener dioses fuera del Dios verdadero, depositando esa fe que le pertenece a Jesús en imágenes, en personas, en el dinero, en los estudios, en los diplomas, en los grupos, en los apellidos de dinero, de adinerado, de prestigio, en la sociedad. Todo eso es pecado de idolatría. La idolatría es un acto, ¿verdad?, que deposita en la fe en dioses tallados, dice la Biblia, por manos de hombre, que no se mueven, que son de hierro, de madera, de yeso, o de lo que usted pueda haber visto o imaginarse. También lo que involucra la idolatría es la moda, todos aquellos enseres o materiales o ropa que involucran lo que es la moda, lo ostentoso. Muchos tienen idolatría a los centros comerciales. No hay fin de semana que no vayan al centro comercial. Y muchos dejan de ir a la iglesia por ir a pasear, por ir a convivir con ese grupo de personas que lo apartan del Señor. Todo eso puede venir y ser idolatría. Idolatría también puede apartarnos de forma espiritual y física del Señor. El enemigo puede venir y ensuciarnos nuestras vestiduras y poner tropiezos en ese camino de seguir a Cristo. Y lo otro que se manifiesta cuando hay idolatría es lo que es la necedad. ¿Por qué? Porque si alguien viene y lo reprende o lo corrige o le da un buen consejo conforme a la palabra de Dios, le desagrada. Y lo que entra también en pecados de idolatría es la brujería. La brujería es todo aquello, ¿verdad?, que entra en la cartomancia, quieren o pretenden hablar con lo ocultismo, ¿verdad?, con demonios, hacen hechizos, magia, hacen tantas cosas. También puede ser el uso de drogas, ¿verdad?, algún vicio. Todo aquello que viene a atar a ese varón o esa mujer, pero para lo malo, para alejarse del Señor. Sabemos que la palabra de Dios habla de las culturas paganas, ¿verdad? Tantos dioses, tantas prácticas que el Señor les advertía al pueblo de Dios, a Israel, que iban a pasar por esas tierras y iban también herencia, tener de esas tierras, pero que no practicaran y que no tomaran mujer de ellos, ¿verdad? Y la Biblia declara que ellos fueron necios. No todos, pero muchos murieron por la desobediencia. Muchos no vieron esa tierra prometida por la desobediencia, por el mal comportamiento, por la impaciencia, el ser malos agradecidos muchas veces. También vemos que la idolatría se manifiesta o el enemigo lo opera, pero de forma oculta. Por eso es ocultismo. Y la mayoría de iglesias, la mayoría de
de cristianos desconocen muchas cosas, lo que es el ocultismo, la brujería. Pero esa es una de las armas letales y fuertes que el enemigo desde tiempos antiguos y hasta el día de hoy, él ha destruido a tantas almas, ha engañado a tantas personas por el afán del dinero, por el afán de esa superioridad, de las victorias terrenales, olvidándose que todo lo que vayamos a lograr o hacer aquí en la tierra se va a quedar. Olvidando de que la palabra de Dios dice que debemos de hacer tesoros y acumular esos galardones, esas coronas, pero es en el reino de Dios. Amén. También vemos que hay pecado de hostilidad. Esta categoría, ¿verdad?, de pecado de hostilidad es en donde entra el odio. Todo lo que es el odio, ¿verdad?, contra una persona, le desagrada su risa, le desagrada que está bien, le desagrada que tal vez está superando. Y este odio puede venir de dos formas, porque hirieron a su corazón o porque el espíritu de rechazo anda acechando su vida. Hay personas que dicen, es que me cae mal, pero no me ha hecho nada, yo no sé, tiene algo que me cae mal. Es porque el espíritu de rechazo está dándole esos malos pensamientos y también sentimientos. Y es necesario declarar todos los días la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se encuentra en Efesios capítulo 6. Ahí habla que tenemos que colocarnos la coraza, portar el escudo de la fe, portar el yelmo, el calzado. Y usted, hermana, con su tiempo que el Señor le vaya permitiendo, vaya y confirme y declárelo para su vida. Muchas veces viene ese odio porque nos hablaron mal o de forma voluntaria o involuntaria, pero todo eso hay que dejarlo ir. Pedirle al Señor fuerza, primeramente que nos perdone, y pedirle fuerza para soltar todo aquello que no es de nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. También lo otro que entra en la categoría de pecados de hostilidad es la varianza. Habla, ¿verdad?, de que son las peleas, las disputas que causan discordias entre hermanos, entre vecinos, entre alumnos o hermanos en Cristo de sangre. Entonces, donde quiera que usted pueda llegar, pero está esa pelea, esa discusión, esa discordia ahí en donde no hay paz. Y a veces la persona porta, uno a veces le dice que su sangre es pesada, pero no, es porque hay pecado de pelea, de discordia, de división. Yo he tenido la experiencia que hay hermanos que solo, no es necesario que hablen, solo su presencia se siente tan cargada, se siente tan llena de lo que el Señor no le agrada. Solo el Señor sabe cómo pudo entrar la discordia, la división, la pelea en su vida. Pero nosotros lo que debemos de hacer cuando sintamos, cuando discernimos qué es lo que hay en ese hermano o esa persona, si es fuera de la iglesia de Dios, orar y declarar la paz de Dios, el amor de Dios sobre su vida. Y si es hermano, con más fervor, porque entonces es una lucha grande que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque cuando nosotros venimos al Señor
estamos sirviendo o vamos a la casa del Señor. Usted no crea que no hay luchas espirituales. Así como el hermano o los pastores se preparan, ayunan, oran para darnos esa porción del maná del cielo a través de las prédicas, para ser renovados, transformados, perdonados. También el enemigo se prepara, hermano. Se prepara con todos la legión de demonios, porque hay jerarquías asignados para que vengan y voten la obra de Dios. Pero en el nombre de Jesús desechamos todo aquello que no es del Señor. También está lo que es las rivalidades entre lo que son los celos, la rivalidad, ¿verdad? Lo voy a hacer mejor que ella o que él. Cuando cada uno dice el Señor que tiene un don, un privilegio, un ministerio especial, único. Nadie se puede parecer a uno a otro. Semejante sí, pero nadie se puede ¿Por qué? Porque el Señor la ha hecho único, la ha hecho especial para su obra, para su gloria. No para la gloria de uno, sino que para Él. Para bendecirnos entre hermanos. Y lo que yo no tengo, usted me lo va a dar, me va a bendecir, me va a apoyar, me va a demostrar la presencia de Dios en sus vidas. O viceversa, ¿verdad? Esa es la ayuda y el amor entre hermanos. Pero a veces estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque permitimos que en nuestro corazón haya rivalidad, haya celos, envidia, ¿verdad? Esa rivalidad a veces no permite ver que nos estamos estancando, o no permite ver que podemos hacer más para gloria de Dios, sino que como estamos enfocados allí en nuestro corazón, pensamiento y tiempo a veces por la rivalidad, que descuidamos lo que el Señor nos ha demandado. También el mal genio, ¿verdad? Muchos dicen, yo soy así. O la persona dice, es que ella es así, de mal genio. Ella no se ríe. Ay, no, yo no me puedo reír. No me salen las palabras para saludar, para hablar o compartir. No, esa es mentira del enemigo. Porque cuando usted nació no tenía esa maldad, no tenía ese mal genio. Sino que esa es mentira del enemigo, porque sabe que usted es potencial, es una herramienta, es un vaso de gloria para la obra del Señor. O tal vez tiene el ministerio evangelístico. Y el enemigo, como sabe que usted tiene ese precioso don y puede venir y manifestar la gloria de Dios para convertir a aquellos que no conocen al Señor, le da mal genio. Le da seriedad. Se aparta. Porque el enemigo es bien astuto. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos revele, nos dé fuerza. No luchar con nuestra fuerza, con nuestros pensamientos, sino que nosotros nos afirmemos en la fe de Cristo. También hay veces el mal genio, ¿verdad? Empieza a manifestar violencia, de ira. Porque hay un mal genio que las personas están todas serias, ¿verdad? Ninguna risa. Y apartados y no conversan. Y también hay mal genio de ira. Un temperamento descontrolado. Que pierden el control, pueden quebrar las cosas, pueden morder, golpear. Y esto también puede pasar en un matrimonio, entre hermanos.
Solo el Señor sabe qué es lo que va a hacer en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros analicemos y veamos nuestra lucha a vencer cada día. Los conflictos, ¿verdad? También es pecado el conflicto. Es aquello que hace división en la iglesia, es aquello que hace división en su hogar, en la escuela, en los vecinos. Es aquello que no le agrada al Señor, que es, en vez de unir al pueblo de Dios, en vez de unir a su matrimonio, en vez de unir a su hermano de sangre, lo separa. O amigos del colegio, de la universidad, de su trabajo, porque hay de todas edades. La palabra es para toda edad, no solo para los grandes, sino que desde el más pequeño hasta el más grande. También la sedición. A veces vemos que hay conflictos de personalidad entre la iglesia, ¿verdad? Esas divisiones. Porque habla la psicología de que hay personalidades. Muchos pueden ser de dos personalidades, una pasiva y otra agresiva, o otros bipolares, o otros introvertidos, extrovertidos, pero no, porque el Señor nos ha hecho libres y nosotros creemos todos esos aspectos, nos estamos atando a lo que un hombre lejos de Dios declara. También las herejías son aquellas ideas que no son conforme a la palabra de Dios y vienen a desordenar, vienen a confundir la fe de nuestra hacia Cristo Jesús, vienen a desordenar de forma física y también de espiritual. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de escuchar la enseñanza, la predicación, para poder decir el amén, confirmarla en la palabra de Dios. Porque muchas veces es más testimonio de lo que habla la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es más que suficiente. Yo no estoy diciendo que el testimonio sea malo, pero lo primero es la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 17:11. Donde dice: escudriñaban las escrituras todos los días. ¿Para qué? Para averiguar, para pesar, para discernir si esas cosas eran así. La herejía es todo aquello que va fuera de los planes de Dios, dentro y fuera de la iglesia. La envidia, nuevamente les comparto, que es el deseo, ¿verdad?, de tener la posición, el privilegio, el talento de la otra persona. Porque nos creemos a veces que somos mejores que ella o que él. Por eso surge la envidia, el celo, ¿verdad? A veces creemos que solo a través de nosotros, o porque nosotros lo planeemos o lo digamos o lo aprobemos, es la voluntad de Dios. No. Hay que pedirle mucha sabiduría y entendimiento al Señor para que nos vaya revelando nuestra condición. El asesinato. Este asesinato puede ser de forma física y de forma espiritual. El asesinato puede venir una persona, quitarle la vida a otra, pero la palabra del Señor declara que solo el Señor da la vida y la puede quitar. También asesinato es de que ya se murió,
hablamos, ¿verdad? Ya está muerto para mí, ya no existe, no me importa. A veces por alguna traición, una infidelidad, o qué sé yo, qué puede pasar. Y todo esto desencadena lo que es el odio, la ira, el mal deseo que le vaya a esa persona. La violencia, ¿verdad? La falta de respeto. El amor al prójimo se pierde. Y la otra clasificación, número 4, es los pecados de intemperancia. La intemperancia entra lo que son la embriaguez, las borracheras, todos esos vicios, ¿verdad? Porque la palabra habla de la borrachera, ¿verdad? Pero es aquel vicio que viene a atar a esa persona, que cuando se empieza, muchos dicen que tienen el control, que lo pueden dejar cuando ellos quieren. Pero esa es mentira del enemigo que les da. Porque el vicio, esa atadura es quien los controla. Después ya no se pueden medir, ya no toman esa delicadeza de ocultarse o decir ya no, sino que vienen y tienen ese deseo interior que los llama como un imán que los atrae, pero es para que se pierdan más y que estén lejos de la presencia de Dios. Las bebidas, el consumo de bebidas alcohólicas es tan delicado como la de drogas. Todo ese aspecto de vicios es bastante estratégico para Satanás y derribar a muchos grandes siervos del Señor, no de renombre humana, sino que me refiero que hicieron o pudieron haber hecho para gloria de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que no perdamos el tiempo de caer en estos pecados. Porque si nosotros caemos en estos pecados de los celos, la envidia, descuidamos lo que es la oración, el cubrirnos unos a otros. Yo sé que no somos generadores de cobertura, de bendición, sino que solo hay uno que lo puede hacer. Pero la palabra declara que nosotros podemos orar unos por los otros. Podemos exhortar, podemos advertir, aconsejar. Peor si tuvo una condición similar, porque usted ya le habla con hechos, con algo que tenga usted de su vida, para hablarle lo grande y maravilloso que el Señor ha hecho. Las enfermedades también pueden entrar acá. Esa atadura, ¿verdad?, de que nos impide. Tal vez tiene usted que predicar, tiene que ministrar. Muchas veces la enfermedad nos ata a nuestras casas. Ya no pueden hacer visitas a los enfermos, proyectos para gloria de Dios. Pero hay que pedirle al Señor que nos afirme. Y si es necesario delegar, hay que delegar, hay que hacer. Porque también son estrategias del enemigo para encarcelar los siervos del Señor y que la obra se quede ahí parada, o a veces en medio de esa dificultad por la enfermedad o por quebranto de salud, entra y viene el temor. Porque la enfermedad no solo viene sola, sino que también viene acompañada del temor, de esa incertidumbre que viene a afectar la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito del enemigo a través de la enfermedad. Si no estamos nosotros firmes, como dice la palabra de Dios, estar pues firmes. El enemigo puede venir y derribarnos. La carne puede venir y hacer lo suyo, pero alejarnos de la presencia de Dios. La embriaguez es algo
que deja al hombre o a la mujer de forma vergonzosa, desagradable y de rechazo. Y todos quienes han atravesado eso pueden decir y haber experimentado que se sienten como nada, que no valen, que nadie los quiere, los rechazan. Pero es mentira del enemigo, porque quieren que se sientan así para que no recuerden que hay un Dios que los espera, que está tocando la puerta de su corazón. Y todo es necesario que nosotros volvamos a recordar y analizar qué es lo que involucra cada obra de la carne. Porque si no está en nuestras vidas, más de algo padecemos, claro que sí. Pero no lo que nos impida ir caminando poco a poco conforme a la voluntad del Señor. Amén. Todos los deleites del mundo, ¿verdad? Les decía, los juegos, las actividades, las ferias, las fiestas, todas esas costumbres, todo eso que nos aleja del Señor. A veces nos atrevemos a cancelar un ensayo, participación en la iglesia, porque nos justificamos que estamos compartiendo con nuestra familia. Yo no me aparto de que de vez en cuando usted pueda hacer alguna actividad, pero esto sale porque muchos todos los días tienen algún compromiso, cuando el verdadero compromiso que tenemos es con Jesús, con nuestro Señor, porque Él entregó su vida por nosotros y nosotros somos males agradecidos la mayoría de veces. Debemos seguir adelante, hermano, como dice la palabra de Dios, que nuestros ojos sean puestos en el varón, la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, y que toda obra de carne que pueda existir en medio del pueblo de Dios, que sea el Espíritu de Dios que venga a consumir y que venga a santificar al pueblo de Dios. Debemos de aprender, hermanos, y de recordar para algunos que las mentiras, las calumnias, el murmurar, las quejas, la codicia, fumar, la impaciencia, porque a veces yo he notado, ahorita no lo sufro, pero a veces estamos en los ensayos o estamos en la iglesia y la impaciencia se le ve por encima. La falta de madurez, ¿verdad? El respeto. Porque solo entonces uno cree, pensaría. Tal vez peca uno por pensar algo que no es, pero puede pasar, o pasa más que todo, que solo vamos por compromiso. La rebelión, ¿verdad? No puedo porque yo no quiero. La injusticia. A veces creemos que está más calificada una persona que la otra, cuando el Señor llama a la otra persona, que tal vez por afinidad. También el controlar nuestros sentimientos, porque a veces nos movemos o declaramos o hacemos por sentimientos. Y todo eso hay que ponerlos en sujeción a la voluntad de Dios, Padre, para que Él pueda venir y hacer verdaderamente el avivar el fuego de nosotros. Lo que es el libertinaje es todo lo opuesto de libertad. Lo opuesto me refiero a una medida descontrolada. La libertad, usted puede tener libertad, pero sabe hasta dónde el Señor le permite y le es agradable al Señor. Ahora, el libertinaje no mide consecuencias, no mide qué es lo que puede dañar o qué es lo que puede echar a perder, tanto físico como en su vida.
Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos guíe en todo tiempo. Y yo le pido, por favor, hermanos, que lea de forma de versículo por versículo el capítulo 5 del libro de Gálatas, para que el Espíritu de Dios sea quien le hable y nos guíe. Y si usted tiene un libro secular, pero me refiero a lo que es el diccionario, o si tiene redes de internet, busque palabra por palabra qué es lo que se refiere cada una de las obras de la carne, para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu y que pueda venir y exponer y quitarle a la máscara al enemigo qué es lo que ha ocultado en lo más profundo de nuestro ser. Y recuerde, mi hermano, que cada día debemos de tener esa lucha constante de abstenernos a lo que el Señor no le agrada. Porque si nuestro camino en la búsqueda del Señor no tenemos esa lucha, créame que entonces no estamos haciendo nada. Crea que el enemigo nos ha engañado para pretender que estamos bien, que no necesitamos ningún cambio, que no necesitamos ninguna reprensión. Y esto es para todos, para pastores, para líderes, para esposos, para jóvenes, señoritas, niños y niñas. Porque muchas veces decimos que no pueden cuestionar nuestras ideas por ser líderes o por ser padres de familia. Pero aún siendo padres de familia, cabeza de hogar, ayuda idónea como madres en la casa, es necesario que vengan y nos reprendan. También el Señor puede felicitar, puede abrazar, puede bendecir, pero ante todo, tener un corazón enseñable que permita al Espíritu de Dios ser moldeados a su imagen y semejanza, porque Él no solo es el Maestro que nos enseña, sino que es nuestro alfarero, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sanador. En una sola palabra, el gran yo soy. Amén. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor porque sé que Él va a hacer en este estudio, y así como los demás que han compartido la palabra de Dios, y poder discernir. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, oramos dándote las gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres quien nos haces firmes en la libertad, Señor. Tu palabra en Gálatas 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú afirmes nuestra fe, que tú veas lo más profundo de nuestro corazón, que saques a luz todo aquello, Señor, que nos impide seguir avanzando, que nos impide poder discernir, comprender tu palabra, memorizarla, atesorarla, para proclamar, Señor, esa libertad que solo tú puedes dar, Señor. Te pedimos, Señor, permanecer en esa libertad que solo Cristo puede dar, para que no podamos estar sujetos al yugo de esclavitud, Señor, al yugo del pecado, al yugo de todo aquello, Señor, que nos aparta de Dios. En el nombre de Jesús, oro, Padre, para que seas tú trayendo ese amor, ese ungüento, sanando toda herida, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú das dirección, tú das respuesta, tú traes fuerza, Señor, tú traes aliento, tú traes vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos darás la sabiduría, el entendimiento para poder comprender y guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.